o a papá, es que esto no es justo. Los niños suelen reclamar justicia cuando son castigados o por alguna razón se los debe de disciplinar. También hemos escuchado esta expresión cuando alguien en tu trabajo, por ejemplo, observa que algún compañero es promovido a una mejor condición, a un mejor empleo, a un mejor lugar en el empleo y no le corresponde ni por lo que ha hecho, ni por su esfuerzo, ni por su calidad, y lo merecía. Él lo merecía. Y solemos escuchar, es que no es justo. O que cuando llega el nuevo año y hay que pagar las contribuciones, y escuchamos que nuestros gobiernos premian al que no ha pagado, le condonan sus deudas, le rebajan lo que deben, y los que han pagado fielmente no reciben ningún estímulo. Es que no es justo. Yo podría seguir enumerando una larguísima lista de injusticias que vemos, percibimos y sufrimos. A veces nos toca a cada uno también sufrirlo en el mundo de hoy. Sigue siendo una deuda enorme vivir en una sociedad justa, de justicia. Incluso grandes esfuerzos de cambio se han olvidado de la justicia. ¿Se acuerda usted de esos tres grandes valores de la Revolución Francesa? Igualdad, libertad, fraternidad. Pero no aparece en estos tres la justicia. La justicia es un concepto tan amplio que puede ser visto desde diferentes puntos de vista. Es un tema de carácter ético, como cuando hablamos de un comportamiento justo en la sociedad. Es también un término de carácter legal, cuando alguien infringe la ley y la justicia tiene que hacerse valer en esa condición. En ese caso es un término también legal. Y es un término de carácter político, porque tiene que ver con la vida de una comunidad, con la armonía de la sociedad, con los principios que rigen nuestra convivencia, la justicia. Incluso a veces escuchamos que la ley se opone o se contrapone o lucha con la justicia. Pero es muy interesante, queridos hermanos y hermanas, amigos, que en la Biblia también aparece de manera reiterada el concepto de la justicia. Así que hablar de justicia en términos éticos, legales y políticos podría no ser la forma más apropiada para nosotros hoy, dado que estamos escudriñando las Escrituras, pero sí es pertinente hacerlo cuando lo vemos desde la perspectiva espiritual, desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva pastoral, en lo que la Iglesia hace, y desde la perspectiva teológica, lo que enseña la Biblia, la doctrina, la historia de la Iglesia sobre la justicia. Es un tema por demás importante y lo veremos en el transcurso del mensaje de hoy. El domingo pasado, tratando de hacer más didáctico y pedagógico nuestro enfoque de instrucción bíblica, les sugería que identificáramos cada uno de los apartados, grandes apartados de la Biblia hebrea con un concepto, o lo que también llamamos el Antiguo Testamento. Y les sugería que cuando pensemos en la ley, especialmente en el Pentateuco y todo lo que son los códigos que hay legales en la Biblia, pensemos en la santidad. Es diferente cuando uno lo enfoca, no como una serie de prescripciones que cumplir, sino el objetivo de vivir una vida apartada para Dios, la ley. También le sugería que cuando hablemos de los libros sapienciales o todo lo que se llama los otros libros, esa tercer gran parte o sección de la Biblia hebrea, en donde se incluyen los sapienciales, los poéticos, algunas crónicas, también pensemos en el concepto de sabiduría. Fíjense, santidad, sabiduría. Y por último, le sugería que cuando pensemos en todos los libros proféticos, en donde Israel coloca una buena cantidad de sus libros del Antiguo Testamento, pensemos en el concepto de la justicia. La ley, la santidad, la sabiduría en los libros sapienciales
y la justicia en los libros proféticos. Dios nos ha revelado su interés por un pueblo santo, por un pueblo sabio y por un pueblo justo. Quiero compartirles en esta ocasión un pasaje de un libro profético. Y veremos en toda su dimensión, en todo lo que vale, en toda su amplitud, la importancia que tiene para el profeta Isaías, instrumento de Dios para dar palabra al pueblo de Israel, en este pasaje mencionado como Gomorra y Sodoma, la importancia que tiene la justicia. Voy a leer, les invito a que si está con usted cerca de su Biblia a la mano, o puede echar mano del teléfono para leer el texto bíblico, o su computadora, o cualquier forma que usted tenga de ir al texto bíblico, pues lo haga y yo voy a leerlo, pero puede usted acompañarme leyendo Isaías capítulo 1. Primer capítulo de este enorme profeta, el gran profeta Isaías, no solamente importante por la gran trascendencia de su mensaje, sino por la belleza extraordinaria de su escritura en el libro de Isaías. Capítulo 1, verso 10, leeremos hasta el verso 17. El párrafo continúa, pero con que lleguemos al 17, podríamos entresacar la enseñanza que tiene este extraordinario pasaje con el que inicia el libro. Escuchen al Señor, líderes de Sodoma. Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Verso 11. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí. No los soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé. Y aquí viene la razón de todos estos 5 versos anteriores. Porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. El profeta Isaías habla con una gran claridad en nombre del Señor acerca de lo que Israel había olvidado. Era la importancia suprema que para su Dios tiene una vida de justicia. Lo habían olvidado de tal manera que se habían comportado de tal forma que habían lastimado, ofendido y olvidado a las personas que sufren, a las víctimas. Las víctimas de ayer son descritas por el profeta, oprimidos,
huérfanos y viudas. Son las víctimas de ayer, que son como las de hoy, seres humanos que sufren. Hay algunos sectores de la humanidad, como lo observa el profeta Isaías, y es coincidente con toda la Biblia, que están en condiciones más vulnerables para sufrir. Es el caso de los huérfanos, de las viudas, de los oprimidos. Nosotros sabemos hoy que hay amplísimos sectores del mundo en que vivimos en condición de vulnerabilidad. Me refiero, por ejemplo, a los niños, me refiero a muchas mujeres que siguen sufriendo terriblemente la violencia de parte de otras mujeres de la sociedad y de los varones. Me refiero a esa población de adultos mayores olvidada, abandonada, tratada con desprecio y con injusticia. Y me refiero sin duda a esa enorme población que aún tenemos con nosotros de lo que hoy se llaman nuestros pueblos originarios y que solíamos hablar de ellos como indígenas. No solamente víctimas y vulnerables por su condición de pobreza, sino por el racismo con el que se les trata y por no tener acceso ni siquiera a una defensa en su propia lengua cuando son llevados ante tribunales. Son seres humanos. Si bien hemos dicho que la justicia pertenece propiamente a la literatura profética, debemos decir también con toda claridad que esto no excluye los demás géneros literarios que hay en la Biblia. Pertenece también este tema de una manera muy clara al ámbito de la literatura sapiencial, la sabiduría y especialmente proverbios. ¿Y qué decir de los salmos? Poesía, pero con un clamor desde el corazón del poeta que también sabe clamar a Dios por una demanda de justicia. En el libro de los proverbios la palabra aparece por lo menos con toda claridad en 24 ocasiones, 2 o 3 de ellas están en este capítulo. En los salmos aparece la palabra por lo menos 83 veces, y no me refiero a los sinónimos, solamente a la palabra justicia. Y en el libro de Job aparece también en 12 ocasiones la palabra justicia. ¿Qué nos dice esto? Algo muy sencillo. Al Señor le interesa la justicia. Y si vamos a toda la Biblia, en la versión 60 en español, la palabra justicia se encuentra por lo menos en 400 ocasiones. Pero así como cuando nos tocó en la serie sobre Cantares enfatizar que lo más importante no es hablar del amor como un sustantivo, sino del amar como un verbo, justamente en la misma dimensión, en la Biblia, para Dios, lo más importante no es hablar de la justicia como un sustantivo, sino de la práctica de la justicia. Proverbios, especialmente Proverbios, recuerden ustedes, pertenece a la literatura de la sabiduría práctica. Su énfasis clarísimo es lo que hacemos, el comportamiento. Nos explica los beneficios de un comportamiento, nos habla con claridad de los maleficios, los prejuicios que tendría no hacerlo o hacer lo contrario, y nos dice con toda claridad la razón por la cual Dios espera de su pueblo un determinado comportamiento. La fe cristiana, el cristianismo, la fe en el Señor que hemos recibido como una gran herencia es, sin duda, una dimensión ética y moral de la fe. No es solamente una dimensión de nuestra vida espiritual. No es solamente una forma de relacionarnos con Dios. No solo constituye el núcleo de lo que creemos, nuestras creencias, nuestras doctrinas, nuestra comprensión de Dios y del mundo, es sin duda en su propio corazón de la fe cristiana un carácter ético y moral, una práctica,
un estilo de vida, una forma de comportamiento. Nunca debemos de olvidarlo. En el corazón de nuestra fe está una forma de vivir, no solamente algo que se cree, una forma de relacionarnos con Dios. En Proverbios es clarísima esta enseñanza, por eso se le denomina sabiduría práctica. Ya estamos habituados a la forma como el autor de Proverbios se expresa. En algunos casos hace uso en su literatura de los proverbios sinonímicos, en otros de los proverbios sintéticos y en otros, en el tercer caso, de los proverbios que se llaman antitéticos. El primer verso que veremos hoy es justamente un proverbio antitético. Es importante ver cómo está construido el proverbio para entender su mensaje, su sentido, su significado. En los proverbios antitéticos se establecen contrastes entre blanco y negro, alto y arriba, justo e injusto, bueno y malo. Y esto permite que se haga clara la enseñanza, porque cuando vamos a altos contrastes, a grandes comparaciones, la enseñanza puede quedar mucho mejor fijada en nuestro corazón. Cuando hablamos de matices, cuando hablamos de grises, a veces perdemos de vista la enseñanza de fondo. El valor fundamental, el principio clave que tenemos que llevar a la práctica. A través de esta forma de expresión, la enseñanza se precisa todavía más. Al igual que el domingo pasado, me encantaría contar con el tiempo para dar una buena explicada a todo el capítulo 21, pero dado que son 31 versos, esto nos llevaría a una exposición muy larga. Y en términos del uso de la tecnología, a veces es un reto mantener nuestra atención por un buen tiempo. Así que debemos de ser lo más resumido posible, lo más claro y lo más sintético para que nuestra enseñanza hoy quede bien fija en nuestro corazón. Así que veremos solamente algunos versos 4 o 5 del pasaje y les invito a que me acompañen con su Biblia a la mano. Tal vez puede usted tenerla ahí abierta en Proverbios 21, tal vez subrayar alguna idea, dejar alguna nota o poner una línea sobre el texto para que la enseñanza también pueda quedar clara en nuestros corazones. El verso 3 es clave. Podría haberme quedado todo el mensaje de hoy solamente con el verso 3, pero hay otros más que no debemos de omitir. Dice el verso 3. Al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificio. La forma del proverbio en términos literarios opone dos ideas. Primero, la justicia contrapuesta con los sacrificios de carácter religioso. Pensemos en lo que hemos leído en Isaías capítulo 1. Dice el Señor, estoy harto, no soporto. Es una carga demasiado pesada para mí cuando observo sus cultos, ceremonias, sus rituales y sus sacrificios. Ahora la sabiduría retoma la misma enseñanza del profeta y dice, Proverbios, el Señor. Claro que aquí usan un término más adecuado, menos duro, menos brusco, menos agresivo, menos violento. Es más terso, es más suave. Algunos reaccionamos mejor frente a la ternura y otros reaccionan mejor frente al garrotazo. El profeta agarra el garrote y nos da, pero con toda intensidad. Proverbios aquí es suave, es más dulce, nos permite reflexionar y meditar con una mayor ternura. Y dice el verso 3, al Señor, hermano querido, le agrada más, prefiere, le gusta, acepta, cuando hacemos lo que es correcto y justo, que cuando le ofrecemos sacrificio. En la frase que acompaña
la invitación en Facebook para que estemos juntos hoy en el mensaje de Proverbios, ponía yo una pregunta. ¿Tendríamos que cancelar entonces hoy todos los cultos? Hoy hay millones, yo puedo decir sin temor a equivocarme, millones de cultos celebrándose a la misma hora en todo el mundo. Millones. Oraciones, cantos, himnos, alabanzas especiales, orquestales, con banda, con piano, con arpa en el sureste, seguramente con marimba, con guitarras, cantando y alabando, con solistas, con coros, con dúos, con tríos, con grupos. ¿Cuántos rituales hoy se están celebrando levantando manos para orar? ¿Cuántos cultos se están celebrando el día de hoy? ¿Cuántos mensajes se están predicando? Y el Señor dice, con una gran claridad, me agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificio. Hacer lo que es correcto y lo que es justo. En este proverbio, como ustedes pueden observar, se oponen dos cosas, no para descartar una de ellas. Entendamos bien el uso que hace Proverbios de la oposición antitética para resaltar la enseñanza. No porque el Señor no quiera que su pueblo lo alabe, lo glorifique y le rinda culto, sino para establecer un criterio valorativo, para darle sentido, consistencia, validez, verdad a la celebración, para que comprendamos cuál es la prioridad que mueve el corazón de Dios. Su revelación dice que el Señor pone su agrado cuando su pueblo hace lo que es correcto y lo que es justo. Hacer lo que es correcto y justo es más agradable para Dios que todos los cultos que se están ofreciendo al Señor en un domingo como hoy. Este es un concepto bíblico. Decía yo que la justicia puede ser vista desde diferentes ángulos, jurídico, ético, político. Aquí estamos en el ámbito bíblico, teológico, espiritual, cultico. La justicia es un valor del reino de Dios y afecta nuestra vida como cristianos, como pueblo de Dios. Estamos en lo que la iglesia hace, que es el ámbito pastoral. Justicia es lo que le agrada al Señor. El verso 12, continuando con el capítulo 21 de Proverbios, dice, ahora no habla de la justicia. Ustedes y yo también sabemos que el proverbio suele personalizar la enseñanza, hablar del sujeto y no del concepto. Y es el caso del verso 12. Dice el verso 12, el justo sabe lo que ocurre en el hogar de los perversos. Él traerá desastre sobre ellos. Dice este verso, de no fácil comprensión e interpretación, de la manera más sencilla que podemos explicarlo es, el justo sabe las consecuencias que hay en el hogar de las personas perversas. Tiene acceso a algún tipo peculiar de conocimiento y de este conocimiento se desprende un comportamiento. El justo observa que el malvado fracasa, porque se fracasa en la vida siendo malvado. Y aquí estamos en el campo ético de la justicia, pero en la dimensión espiritual. El fracaso puede ser consecuencia de la flojera, del desinterés, de la falta de aplicación, de la ignorancia, de la crisis económica, de no tener una estrategia adecuada en la vida, como leíamos en Proverbios 20, sin planes y sin estrategia, nos acecha el fracaso. Pero si tú quieres saber por qué muchos fracasan, y espero que tú no fracases por ello, es porque en el hogar del perverso, el que vive con injusticia, hay desastre. Hay desastre. Aquí estamos justamente en la importancia que tiene la forma de vida del pueblo de Dios. Vamos adelante, verso 15. Vuelve Proverbios a hablar del sustantivo.
de la justicia, pero lo va a poner en términos de las personas que pueden comprender lo que esto vale. El verso 15 dice, la justicia es una alegría para los justos. Si tú eres justo, te alegras cuando ves que hay justicia, pero hace temblar a los malhechores. Cuando se empieza a imponer la justicia, con verdad, con rectitud, con honestidad, con claridad, el malhechor tiene que temblar. El verso 15 nos dice que el motivo de alegría del hombre justo y la mujer justa es justamente que pueda observar que hay justicia. Sabemos que alguien es un malhechor porque tiembla ante la justicia. Y aquí estamos, bien en el campo ético y en el campo legal. El malhechor, el que actúa rompiendo la legalidad, el que defrauda, el que miente, el que engaña, el que roba, ese malhechor tiene que temblar cuando la justicia se empieza a poner en práctica. ¿Cuál es la dimensión política de la fe cristiana? Creer en el valor de la justicia y de las leyes, de la legalidad. Es así como Pablo dirá con toda claridad, ¿por qué razón el creyente ha de someterse a la autoridad? Porque está puesta para hacer justicia. Ese es también un criterio para evaluar si nuestros gobiernos son buenos o son malos. Si hacen justicia, más allá de preferencias, antipatías o simpatías, gustos o disgustos, ideologías de un tipo o de otro. Para Proverbios, la ley del Señor, la palabra de Dios, pone como un valor fundamental para el ejercicio de la vida en comunidad el actuar con justicia. El verso 21 continúa hablando acerca del tema de la justicia, el tema que Dios prefiere. Podría decir tal vez que ese domingo tú dirías, bueno, pastor, ese tema a mí no me resulta tan interesante. Creo que me voy a cambiar de la pista que tengo ahora en el internet. Voy a buscar un mensaje más motivacional, tal vez uno donde yo pueda saber cómo puedo prosperar y ser feliz, cómo tener una gran riqueza fácilmente sin mucho trabajo, o tener promesas de mucha bendición en mi vida y vivir con mucha alegría. Pues lamento decirte que Dios prefiere que hablemos de la justicia. Dice el verso 21, el que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y honor. Sin duda que este verso 21 nos lleva a Mateo 5 con las bienaventuranzas. Fue el maestro el que dijo, dichoso el que lucha por la justicia, porque será saciado. Jesús habló de una manera aún todavía más enfática. Proverbios dice el que busca la justicia. Jesús dijo el que lucha por la justicia. Proverbios dice que el que busca la justicia y el amor inagotable va a encontrar vida, va a encontrar justicia y va a encontrar honor. Lo que embellece las canas de una persona que ya es un adulto mayor es una vida de justicia. Lo que permite que encontremos vida es una vida de justicia. Y lo que nos permite vivir la dimensión de la justicia es haber vivido por ella. No es poca cosa. Porque a veces pensamos que el esfuerzo por la justicia es infructuoso. El malvado se sale con la suya. Pero aquí hay un proverbio en el que se señala que hay fruto en la búsqueda de la justicia y Jesús lo corrobora en el Sermón de la Montaña, en las bienaventuranzas. A veces hay que esperar. Y hay que recordar lo que dice el Salmo, que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo, cosechando. El verso 26. Es el último verso de este capítulo que habla acerca de la justicia. Dice el verso 26. Hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo, pero a los justos les encanta dar.
Qué interesante. Nunca había yo pensado, nunca habría pensado de esta manera en términos de la justicia. Ser justo, dice el libro de Proverbios, es disfrutar dando. El justo le encanta dar. Este verso nos coloca en un terreno muy peculiar de la justicia. El injusto es codicioso. El injusto se busca salirse con la suya. El injusto pasa por encima de los demás y si puede, se aprovecha de los demás para salirse con la suya. El justo es feliz cuando puede tener una vida de generosidad. El miserable piensa que si da, pierde y se empobrece. El justo disfruta viviendo con generosidad. Le encanta dar. Y en esto, nunca hay que olvidarnos esa famosa expresión que todos conocemos. No hay que ser farol de la calle y luz de la casa. Conozco padres muy generosos, pero no con sus hijos ni con su esposa. Y conozco mujeres muy generosas, pero no con su esposo ni con sus hijos. Conozco personas muy generosas, pero no con sus padres. Con los padres suelen ser bastante tacaños y duros en su corazón. No son justos. Y sus cultos y celebraciones son una carga demasiado pesada para el Señor para recibirla hoy. Qué serio, hermanos, qué serio, qué profundamente serio es el pasaje de Proverbios 21. ¿Cuántos cultos hoy son ruido sin sentido? Simplemente un sonar de campanas, un tambor que simplemente se oye a la distancia, pero sin contenido alguno. Qué serio, qué terrible es que ni siquiera en nuestra mente aparezca con claridad la justicia. Es muy probable que a estas alturas del año, terminando ya el mes de enero, ya hayas podido clarificar tus metas. Creo que algunos de ustedes ya podrán a esta altura del año tener muy claros sus propósitos y las resoluciones para 2022. Yo en esta ocasión tengo que confesarles con vergüenza, y lo digo con toda seriedad, con vergüenza, que en mi pequeña lista de metas y objetivos para este año no coloqué lo que le agrada a Dios. He puesto cosas que me gustan a mí, que me interesaría alcanzar, que me gustaría ir en pos de ello. Y algunas de esas cosas creo que son valiosas también para otros más, para mi ministerio que yo tengo como pastor y como maestro. Son cosas que creo por las que vale la pena luchar. Pero es vergonzoso confesarles que en esa pequeña lista que he elaborado no coloqué aquello que le agrada a Dios. Muchos están pensando, y no los juzgo mal, pastor, no nos pida metas ni propósitos. Lo que más queremos lograr este año es sobrevivir a la pandemia y con eso nos damos por bien servidos. Ya no estoy pensando en términos de metas y objetivos, sino estoy pensando en términos de sobrevivencia hacia la terrible pandemia que hemos vivido, no solamente en términos biológicos, físicos, médicos, sino económicos, sociales, familiares, emocionales. ¿Y quién no piensa así? Creo que vale la pena poner en el centro de nuestra agenda para este año 2022 algo que le interesa a Dios, la justicia. Porque Dios así se agrada de su pueblo. La justicia, amados hermanos, familia espiritual, queridos amigos que nos acompañan hoy por este medio o que lo harán durante la semana, en las retransmisiones que tenemos de este video, la justicia en el campo ético es importante para Dios. La justicia en el campo legal es importante para Dios. La justicia en el campo político es importante para Dios.
Es el reino de Dios y su justicia, lo que proclama Jesús. Algunos podemos aportar más que otros en cada uno de estos campos, en la parte ética, en la parte legal, en la parte política. Cualquiera que sea tu función, puedes aportar un poquito más en algunos de estos campos. Pero algunos no podemos hacer mucho o prácticamente nada en el ámbito legal o político, incluso en el campo ético, más allá de nuestra vida personal. Pero sí podemos todos hacer algo en nuestra vida cotidiana. Aunque tal vez pensemos que es un esfuerzo tan pequeñito que no tendrá ningún impacto. Pero podemos empezar hoy mismo y mañana lunes a ser justos con los niños, a ser justos con las mujeres, a ser justos con los indígenas, a ser justos con los adultos mayores con quienes convivimos o con quienes no queremos convivir. Tenemos una enorme deuda de justicia con tantos niños que sufren violencia de sus propios padres. Violencia como castigo físico o violencia como abandono emocional y espiritual económico. ¿Cuántos niños pasan el día sin tener su comida a su hora, su ropa limpia y su lugar para dormir? Pero celebramos culto, levantamos nuestras manos y oramos al Señor. Hace algunas décadas se pasaba con mucha frecuencia en algunos sectores de nuestra población un video sobre el tema de la visión. Era muy común en aquellos años hablar de la visión. Yo lo usé en varias ocasiones este video y lo he visto y me parece un video muy hermoso, muy inspirador. El video mostraba a un hombre caminando por la orilla de la playa y a la vista, a la distancia, se encontraba con otra persona que a lo lejos parecía que estaba danzando. El hombre corría a la orilla, extendía su brazo, regresaba hacia atrás, se inclinaba, tomaba algo del suelo, corría otra vez hacia la orilla y parecía que lanzaba algo hacia el mar. Una y otra vez, era como una danza, como un movimiento repetitivo, incluso con una estética de este hombre. La persona que caminaba sobre la playa lo observó, acercándose, vio que lo que hacía el hombre era realmente tomar estrellas de mar que habían quedado en la orilla por la marea y que estaban muriendo porque no estaban en el agua. Así que este hombre todas las mañanas se daba la tarea de ir a la playa y tomar una estrella, correr y echarla al mar. Y regresaba por otra, la tomaba y corría y la echaba al mar. Y le preguntó el hombre que iba caminando, oye, ¿tú crees que esto tenga algún impacto, algún significado para estos cientos y miles de estrellas de mar que están aquí a la orilla de la playa? Es un esfuerzo tan pequeño el tuyo. ¿Qué significa para esta gran cantidad de estrellas de mar? Y le contestó el hombre, mostrándole una estrella en su mano. Para ella es significativo. Para una que puedo salvar es significativo. Su esfuerzo era importante, si bien no para todas, sí para una que podría rescatar. Queridos hermanos, hermanas, pongamos en nuestra lista de metas del 2022 un acto de justicia. Puede ser muy pequeño, podría ser de muy bajo impacto, podría ser muy poco significativo, pero hay dos cosas que vale la pena recordar. Primero, que a Dios le agrada un acto de justicia. Es una forma de adoración, una forma de rendirle culto al Señor que a Él le parece acepta. A Él le parece adecuada, que podríamos decir, déjeme usar la expresión, no lo dice así el profeta Isaías, tampoco lo dice así Proverbios, pero vale la pena usarla como una forma sinónima de expresión. A Dios le hace sonreír. A Dios le agrada. Dios podría decir allá en el cielo,
eso que haces me gusta. Ese sencillo acto de justicia por ese ancianito que tú puedes bendecir. Por ese niño al que tú puedes bendecir. Por esa mujer a la que puedes bendecir. Por ese varón al que puedes bendecir. Dios le agrada. La fe es adoración, es alabanza, es canto, es júbilo, es alegría, es ofrenda, es sacrificio, es honrar al Señor de la manera más hermosa a través del culto y la adoración. Pero la fe cristiana, desde la herencia de los proverbios y los profetas, es una dimensión de forma de vivir. El mundo sería otro si cada cristiano hacemos lo que le agrada al Señor. Cada familia sería transformada, cada matrimonio, cada relación familiar, extendida o nuclear, sería diferente si hacemos lo que le agrada al Señor. La justicia es un sustantivo, pero a Dios le agrada la práctica de la justicia. Oremos al Señor. Padre, gracias porque nos conmociona, nos golpea, nos exhorta, nos conmueve tu palabra. Te pedimos perdón porque en el escenario de nuestra mente, de nuestros valores, de nuestra vida, de nuestras metas para este año, se nos olvidó poner lo que a ti te agrada. Señor, que seamos cada uno de nosotros llenos de la pasión, la vehemencia y el deseo de vivir con justicia. Porque Jesús nos dijo dichosos y queremos ser felices. Queremos vivir de forma dichosa. Y pensamos que la felicidad es obtener y recibir muchas cosas, sin olvidarnos que Jesús dijo, dichoso el que lucha por la justicia, porque será saciado. Y le creemos al Señor Jesús. En su nombre oramos. Amén. Quiero invitarlos a que a través de las diferentes redes sociales que usamos, como el Facebook, el YouTube, WhatsApp, podamos esta semana continuar con este capítulo 21. Ustedes saben que día a día vamos con 3 o 4 versos y vale la pena que lo que hoy no pudimos exponer, porque el capítulo es largo, regresemos a ello con más calma durante la semana y podamos gozarnos con la palabra del Señor, no solamente en términos de la justicia, sino de lo mucho que dice el capítulo 21 es extraordinario, una riqueza hermosísima para nuestra vida. Quiero darle un cariñoso saludo a Valinda, a Norma, Joaquín, Francisco, Anela, César, Jorge y Claudia, mis hermanos queridos, y especialmente agradecerle a Karina, que aunque no es parte de esta comunidad de fe, es una permanente contribuyente y gozosa y dispuesta a colaborar con su canto cada semana y buscar el canto, prepararlo, ensayarlo, grabarlo, enviarlo. Es todo un proceso de trabajo en el que ella con mucho gusto, y a veces invita a este gran cantante que tiene en su casa, que se llama Miqueas, y que hemos extrañado los últimos domingos, pero también nos gozamos cuando lo escuchamos cantar. Es un pequeñito, un niño que le gusta adorar al Señor. Sigo saludando a mis hermanos Paqui Moreno, Alberto Liz, Edilberto Correa, Fairuz, Fay, Yamil, a Romeo Queta, Meyaridaf, a Rebeca y a Luis, y a Silvia también, con mucho cariño. Esta semana es una semana de muchas bendiciones, como siempre decimos, pero esta semana, una semana de justicia para la gloria y la honra de nuestro Dios. Un abrazo fraternal.